Una vez más, buenos días mis hermanos. Damos gracias que podemos estar aquí en esta mañana y que seguimos ahora adorando a nuestro Señor a través de la exposición de su palabra. Vivimos, hermanos, y no lo podemos negar, en una cultura religiosa, pero no necesariamente en una cultura enfocada y transformada por el poder del Evangelio. Muchos hablan de Dios, pero pocos han sido transformados por Él. Hay entusiasmo espiritual, hay gente que se pone a hablar de cosas espirituales, pero no siempre presentan la verdad del Evangelio. Hay actividad religiosa de distintas religiones, pero no siempre hay arrepentimiento genuino y búsqueda de la verdad de Dios por medio de su palabra y por medio del Evangelio. Aún así, cuando en medio de toda esta amalgama el Evangelio avanza de verdad, siempre toca intereses de otras personas y provoca reacción. Nadie se queda inmutable frente al Evangelio. El cristianismo auténtico, hermanos, no es una emoción superficial. El cristianismo auténtico no es una tradición heredada ni una experiencia incompleta. Es el poder real, el Evangelio es el poder real que transforma vidas, que confronta a los ídolos que tenemos en nuestro corazón y que por sobre todas las cosas exalta a Cristo como único Señor. Hoy, en el largo pasaje que tendremos en esta mañana, veremos qué sucede cuando el Evangelio avanza con poder en medio de una cultura religiosa como la que también tenemos en nuestros días. Así que le invito a que podamos ir a la palabra del Señor. Vamos a estar en Hechos capítulo 18, desde el versículo 23 de Hechos 18 hasta el final del capítulo 19. Sería de Hechos 18, 23 hasta Hechos 19, versículo 41. Ténganme paciencia porque el pasaje es un poquito largo. Hechos 18, capítulo 23, versículo 23, hasta el capítulo 19, hasta el final, hasta el verso número 41. Si usted tiene a bien, ya teniendo el pasaje a la mano, ponerse en pie para leer la palabra del Señor. Dice la palabra de nuestro Señor en Hechos 18, versículo 23. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo, pues, fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hermanos. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos
como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de los cuerpos de los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, el equivalente a 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos juntos con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Que podamos orar al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor, el cual vamos a ser expuestos en esta mañana. Te pedimos que seas con nosotros, Señor, que puedas
abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón y que el glorioso evangelio y la gloriosa enseñanza de tu palabra pueda entrar en nosotros y pueda ponerse por obra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, este gran pasaje que tenemos delante, vamos a estar viendo la siguiente verdad. El evangelio verdadero transforma vidas y confronta ídolos inevitablemente. Se lo vuelvo a repetir. El evangelio verdadero transforma vidas y confronta ídolos inevitablemente. Y esta verdad la vamos a poder argumentar en esta mañana en tres grandes secciones. La primera sección va a ser desde el capítulo 18, versículo 23, hasta el capítulo 19, versículo 10. Y ahí vamos a ver cómo el evangelio transforma vidas si se expone de una manera completa. Siguiendo el contexto de este pasaje, recordamos que el domingo anterior, Pablo, en el versículo 22 del capítulo 18, culmina su segundo viaje misionero. De hecho, dice, al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea, Pablo siempre ha comenzado todos sus viajes misioneros desde Antioquía, va, asienta a iglesia, proclama el evangelio, pone el fundamento del evangelio en los lugares y vuelve a Antioquía para cerrar el ciclo. De hecho, en su segundo viaje misionero, este que culmina aquí en el capítulo 18, versículo 22, él fue a algunas regiones donde no se había predicado el evangelio, a poner el fundamento de Cristo, pero también fue a regiones donde ya él había predicado para afirmar a sus hermanos, para consolidar el evangelio que ya había sido proclamado ahí. Bueno, el autor de Hechos, Lucas, nos sigue narrando automáticamente en el versículo 23, no quiso exponernos nada de espacio de tiempo desde la culminación del segundo viaje misionero hasta el tercero, nos narra y nos describe el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Fíjense cómo dice el versículo 23, después de pasar ahí algún tiempo, y Lucas no tiene la intención de decirnos los acontecimientos que pudieron pasar en ese tiempo, dice, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. O sea, este viaje de Pablo inicial iba con un propósito. No estamos diciendo que donde llegara y el evangelio no hubiera sido predicado, Pablo no predicara, pero había también el propósito de ir a fortalecer a todos los discípulos, a todos los creyentes en Cristo por la región de Galacia y de Frigia. Ahora bien, Lucas nos hace esta breve información. Se termina el segundo viaje misionero de Pablo, comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Pero cuando usted ve a partir del versículo 24, Pablo no es el personaje principal que Lucas quiere resaltar en este momento. Dice Lucas, versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Lucas hace como una especie de paréntesis en esta historia, en estos viajes misioneros de Pablo, y quiere ahora enfocarse específicamente en este judío llamado Apolo. ¿Qué nos dice Lucas a través de estos versículos de este judío? Bueno, nos dice que es natural de Alejandría, es un judío que ha crecido en la diáspora, dice también que es un hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Estamos viendo un judío temeroso de Dios, un judío celoso de la escritura, pero un judío también que podía tener oratoria, que podía tener palabra para comunicarle mensajes a otras personas. Dice el versículo 25 un poco más, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Lucas nos está diciendo algo más. No solamente es un judío temeroso del Señor, sino que ya es un judío que ha sido expuesto al evangelio. Y no solo que es expuesto al evangelio, sino que él siente fervor en su espíritu por proclamarlo. Ahora bien, hay una cosa que Lucas quiere detallar aquí, porque pudiera haber dicho, es un judío que se ha convertido al Señor, es ferviente y predica la palabra. Pero él nos quiere decir que aunque enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, solo conocía el bautismo de Juan. Y esto es algo que Lucas no quiere dejar pasar por alto. Porque si nos acordamos de los evangelios, Juan fue el precursor de Jesús. Juan venía a decirle a Israel, arrepentidos de sus pecados y miren aquel que vendrá después de mí. Y las personas iban con Juan y se bautizaban arrepintiéndose de sus pecados. Pero ese no es el evangelio.
Esa es la parte de adelante, la parte inicial, la parte que venía delante de aquel que verdaderamente iba a completar el Evangelio, Jesucristo nuestro Señor. Así que este Apolo tenía una pequeña deficiencia en su predicación. No instauró el bautismo de arrepentimiento de pecados igual que Juan, pero confesando que Jesucristo es el Señor. Y eso Lucas nos lo quiere resaltar. ¿Por qué? Porque a partir de este paréntesis en Apolo se va a desarrollar la historia. Apolo era elocuente, conocía la Escritura, era fervoroso, pero su entendimiento era incompleto con respecto al Evangelio. Apolo, como muchas otras personas que no entienden a plenitud el Evangelio, necesita mayor claridad. Fíjense cómo es así que a partir del versículo 26 Lucas nos dice, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Comenzó a hablar de Cristo, comenzó a hablar del Evangelio, pero cuando venía la parte referente al bautismo, solo conocía el bautismo de Juan. Dice, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, y recordemos la predicación del domingo pasado, Pablo deja en Éfeso a Priscila y Aquila y se va. Dice, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Mano, el punto no es que Apolo fuera falso. El punto no es que Apolo estuviera predicando una herejía. El punto es que aunque tú puedas ser ferviente, puedas ser celoso por la palabra de Dios, necesitas precisión del Evangelio. Necesitas decir el Evangelio correctamente. Y si no estás preciso en el Evangelio, necesitas una corrección como la que Priscila y Aquila le hicieron a Apolo. Fíjense que Priscila y Aquila les pusieron más correctamente el camino del Señor, les pusieron todo el Evangelio y le deben haber aclarado muy específicamente con respecto al bautismo. No hacemos el bautismo de Juan de solo arrepentimiento, hacemos el bautismo de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, el cristianismo no es solo pasión. El cristianismo también es una verdad correctamente entendida. Dice a partir del versículo 27 de Lucas que Apolo, después de haber recibido esta corrección, dice que quiso pasar a la región de Acaya. Versículo 27. Dice, y los hermanos de Éfeso lo animaron y escribieron a los discípulos para que los recibieran. O sea, Pablo no tuvo ningún problema con que se le corrigiera su mal entendimiento del bautismo dentro de la predicación del Evangelio. Al contrario, tuvo más ánimo y quiso pasar a otras regiones para seguir predicando la palabra. Dice después, cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, ahí en la región de Acaya, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolo estaba cumpliendo el llamado que todo creyente tiene, mostrar públicamente que Jesús es el Cristo. Hermanos, la iglesia no crece solo con elocuencia, no crece solo con emoción. La iglesia crece con la enseñanza fiel del Evangelio. Por eso es que cuando tú y yo exponemos la palabra a un vecino, a un amigo, a quien quiera que sea que nos abra la puerta para predicar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio completamente. Tenemos que predicar el Evangelio no diluido, no con imperfecciones, sino que ciertamente Jesucristo ha venido a salvar a todo aquello que se había perdido. Y aquel que crea en Él, aquel que se arrepienta de sus pecados, tiene vida eterna. Y tiene entonces una vida nueva en la cual se rige por la palabra de Dios, obedeciéndola, cumpliendo sus mandamientos, bautizándose, yendo a ser discípulos como mismo hicieron discípulos a esa persona. El fervor, y Apolos tenía fervor, sin la verdad produce un avivamiento, un fuego, pero artificial. La verdad y la gloriosa verdad del Evangelio, con el fervor requerido, produce un avivamiento duradero dentro de este mundo. A partir de este último versículo del capítulo 18, Lucas cierra su paréntesis con Apolo y vuelve entonces a partir del capítulo 19 a traer a Pablo a escena. Fíjense cómo dice el capítulo 19, versículo 1, mientras Apolo estaba en Corinto, y Corinto era una de las ciudades principales de la región de Acaya, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, o sea, al norte,
llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. O sea, Pablo retorna a Éfeso, de donde mismo Apolos había salido y había enseñado el evangelio con la deficiencia del bautismo de Juan. Y fíjense lo que encuentra Pablo cuando llega a Éfeso. Dice que encontró a algunos discípulos, según Lucas, y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. O sea, dentro de la predicación del propio Apolo hubo una deficiencia con respecto al evangelio, porque no habló acerca del Espíritu Santo, no habló acerca del bautismo correcto de arrepentimiento y fe. Dice, entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Y la respuesta de aquellos discípulos fue, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan ciertamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Juan fue el precursor de Jesús. Juan estaba enseñándole a Israel que tenía que arrepentirse de sus pecados, que tenía que volverse de su mala vida. Sin embargo, dice Pablo, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. O sea, en el momento en el que Juan está predicando, es válido que él llame al arrepentimiento y que crean en aquel que vendría. Pero el problema es que cuando Pablo está hablando con estos discípulos en Efesios, ya aquel que vendría vino y se entregó en la cruz, vino y murió por los pecados, vino y resucitó para mostrar su poder contra la muerte. Ya entonces no hay que estar esperando el bautismo de Juan y estar esperando a aquel que vendría, sino ser bautizados en arrepentimiento y fe en aquel que ha venido y que ha dado vida eterna. Dicho esto entonces, al oír esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, fueron bautizados en arrepentimiento y fe en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran un total de 12 hombres. Como es costumbre en Hechos, para ratificar de que no estaban correctamente bautizados, no estaban entendiendo a plenitud el Evangelio, una de las señales que comúnmente cuando se hacen nuevos inicios, como por ejemplo Pentecostés, como por ejemplo cuando primera vez se le predica a los gentiles, una vez que son bautizadas las personas, viene el Espíritu Santo y la señal de que ciertamente está el Espíritu Santo en ellos era el de profetizar y el poder hablar en otras lenguas. Y aquí hay que hacer un acápite. Ciertamente eso era importante en aquel contexto para mostrar la señal de que verdaderamente el Espíritu Santo estaba en ellos. Pero no es el contexto de nosotros hoy. Nosotros hoy no vemos que una persona tiene el Espíritu Santo porque empieza en ese momento después de bautizarse a hablar en lengua o a profetizar. Nosotros podemos ver a lo largo del tiempo cuando una persona cree en el Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en él y empieza a congregarse en la iglesia, su vida. A través de la vida es que nosotros podemos ver quién está siendo fervientemente un discípulo de Cristo, quién está obedeciendo la palabra del Señor. Doy gracias al Señor que pude tener el tiempo de evangelismo ayer con los otros hermanos que pudimos ir al Camino de La Habana. Y a una de las personas yo le decía, mucha gente piensa que ir a la iglesia salva y que estar en la iglesia te da un escudo de protección para cuando venga el final de los tiempos. Tú dices, yo estaba en la iglesia y yo voy a ir delante del Señor. Pero yo le digo, la iglesia, ir a la iglesia, esa acción no salva. Pero si tú has creído en el Evangelio y el Espíritu Santo mora en ti, cuando tú cotidianamente obedeces a la palabra del Señor que te dice no dejes de congregarte y vas a la iglesia, con tu vida estás demostrando ciertamente que ha habido una transformación por medio del Evangelio. O sea, las acciones que nosotros hacemos después de haber creído el Evangelio no son para salvación, son ciertamente para mostrar que el Evangelio nos ha transformado. Hermanos, después de estos hombres fueron entonces instruidos correctamente su palabra y bautizados correctamente. Dice Lucas a partir del versículo 8 del capítulo 19 hasta el versículo 10. Pablo entonces en Éfeso entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Hermanos, la obra para Pablo no para, no se detiene, no porque ya estaba en una ciudad, que ya tenía un tiempo, ya tenía a lo mejor una congregación. Aún así, él seguía yendo a los lugares en donde se le permitía hablar abiertamente y públicamente acerca del reino de Dios. Pero, y siempre hay peros en la historia,
y como estamos viendo también en la célula de los jóvenes, siempre está la parte de por qué está todavía la oposición ahí. Dice Lucas, versículo 9, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando más del camino ante la multitud, y el camino era el evangelio, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Qué estamos viendo de nuevo? La oposición dentro de la sinagoga. Los judíos que se endurecieron sus corazones y se volvieron desobedientes y empezaron a hablar mal acerca del evangelio. Pablo dijo, hay una oposición completamente abierta aquí, no tengo ningún problema. Nos retiramos aquellos que hemos creído en el Señor y nos vamos a otro lugar para seguir proclamando el evangelio. Y esto específicamente lo hicieron en la escuela de Tirano. Quiero detenerme un momentico aquí. Tirano era un nombre común en aquel tiempo. No piense ahora que se fueron por una escuela de una tiranía o algo así. O sea, porque el contexto de nosotros es completamente distinto. Era un nombre común, era como decir Pedro, Juan, todas esas cosas. Y en esta escuela, dicen algunos que estudiaron aquel tiempo, Pablo iba prácticamente todos los días, desde un tiempo prudencial, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el tiempo que más calor había en Éfeso, y cuando comúnmente la gente no salía a trabajar, lo que se quedaba era quieto en sus casas, descansando, porque era un calor insoportable, Pablo se reunía con sus discípulos a seguir proclamando el evangelio en este lugar. Eso nos muestra que Pablo no lo detiene ni la oposición, no lo detiene ni el clima. El cristianismo y el evangelio no lo puede detener ninguna circunstancia, hermano. Y aun cuando estamos en nuestros tiempos actuales, con nuestras situaciones y vicisitudes, no podemos dejar que las excusas, que los problemas y que los elementos que puedan venir a nuestra vida nos empiecen a obstaculizar nuestra profundización en la palabra y en el evangelio. Hermanos, no creamos que solo la elocuencia y el conocimiento de la Escritura nos hace buenos expositores de la palabra de Dios. Lo más importante, porque podemos ser elocuentes, podemos decir, como dicen ahí, no, porque ese hermano tiene oratoria, tiene una voz, tiene unas palabras, tiene un conocimiento, ha estudiado mucho, pero si aún después de todo eso no presenta el evangelio correctamente, no está siendo un siervo fiel el Señor. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos buscando, cuando somos expuestos a la palabra del Señor, que se profundice de verdad en la enseñanza del evangelio? ¿O estamos buscando que la oratoria y la elocuencia nos inspire emocionalmente? Decir como una vez nos pasó con una señora, ya mayor ya, ay, eso fue a otro pastor, no fui yo, gloria sea al Señor por eso. Pastor, qué sermón más bonito, me fui inspirada, y esa palabra tan bella que usted dijo, va, yo me quedé Nabucodonosor, qué cosa más linda. Usted se da cuenta de que ella tuvo una emoción en ese momento, pero que el evangelio y lo importante en la enseñanza de la palabra de Dios no fue lo que caló en esa persona. Así que siempre tenemos que estar enfocados. Tenga el expositor de la palabra, el predicador que usted puede escuchar en redes sociales si escucha, todas esas cosas, sea más o sea menos elocuente, tenga más o menos oratoria, más o menos conocimiento, que siempre lo lleve a usted a la predicación de la palabra, al correcto evangelio del Señor. Es necesario, hermanos, y eso nos lleva a todos y cada uno de nosotros, corregir a aquellos hermanos que no están exponiendo el evangelio correctamente. Ya sea que lo mutilen y que lo reduzcan y que, por ejemplo, digan el evangelio, bueno, el evangelio es el gran y maravilloso mensaje de Dios donde Él te ama y tiene un plan maravilloso contigo. Tú lo único que tienes que hacer es aceptarlo y venir a la iglesia, que todo te va a ir bien. Usted está mutilando el evangelio ahí, porque usted no está diciendo que el evangelio lleva arrepentimiento, lleva reconocimiento de pecado, lleva un cambio de dirección en su vida. O ya sea que le añadan también al evangelio. Porque hay gente que puede exponerte el evangelio y decirte, y cuando te conviertas en el evangelio, usted va a ser un vencedor, un glorioso, y todo lo que hagas, todo va a prosperar, y tu vida va a cambiar. Y bueno, no voy a seguir poniendo ejemplos porque se van a asemejar mucho a vecinos que tenemos. Pero la idea es esa, hermano. Ya sea que usted vea a un hermano restándole o añadiéndole al evangelio,
tenemos el deber, y por amor a ese hermano, corregir lo que él está exponiendo incorrectamente. Y si somos nosotros los que tenemos la deficiencia, tenemos también el deber de aceptar las correcciones, como Apolo aceptó cuando Priscila y Aquila le estuvieron corrigiendo. La pregunta es, si nosotros somos los que tenemos el error, ¿somos enseñables como Apolo? Apolo tenía una deficiencia, fue corregido y fue enseñado. ¿O nos creemos ya que nos la sabemos todas y cuando nos dicen algo nos paramos? No, eso no es así, porque yo una vez lo hice asado. ¿Somos enseñables? ¿Estamos, cuando exponemos la palabra de Dios, fortaleciendo a otros en la fe? ¿O estamos minando la fe porque estamos entregando un evangelio que no es el correcto? Al final, hermanos, confiemos aún así en la soberanía de Dios para que Él reconduzca en su voluntad a aquellos que les ha dado un fervor por predicar su palabra fielmente. Yo me acuerdo en los tiempos que conocí a mi esposa, había un grupo de jóvenes del pre y nosotros íbamos, unos poquito mayores, íbamos y compartíamos la palabra y había un muchachito ferviente a predicar el evangelio. Lo de él era salir, lo de él era preocupado por las almas que se iban a perder y ese fervor era maravilloso. Sin embargo, su predicación del evangelio era deficiente. Años después, tuvimos la bendición de que él viniera a nuestra congregación y seguía con el mismo fervor, con las mismas ganas de salir a predicar el evangelio todos los días, pero con el evangelio correctamente instaurado. Sabiendo que él era el instrumento que Dios usaba para persuadir a las personas, pero que la obra era de Dios y que las personas se iban a salvar en la soberanía de Dios por el poder del evangelio, no por diluirles el evangelio o mostrárselo más bonito. Al final, por eso es que tenemos que confiar en la soberanía del Señor. Seamos elocuentes o no, tengamos más conocimientos o no, somos llamados a predicar el evangelio de manera fiel. Enseñemos correctamente también el bautismo de Jesucristo, que expone y reconoce a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y se hace, como lo hacemos siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para aquellas visitas que tenemos en esta mañana, que aún no son parte del pueblo de Dios, puedes tener interés espiritual, puedes tener curiosidad con respecto al evangelio, pero aún así no conocer plenamente a Cristo. Mi exhortación es que te acerques a uno de nuestros hermanos, es que las dudas que tengas las puedas compartir, es que puedas querer entender el evangelio y por sobre todas las cosas vamos a estar orando por ti también para que Dios pueda mostrársete en tu vida. No basta simpatizar con Jesús, porque tenemos muchas personas en este mundo que simpatizan con Jesús, dicen, no, yo creo en el Dios de la Biblia, Jesús es mi Señor, y son simpatizantes. Están bien, cuando tú te presentas delante de Él, pueden tener una conversación contigo amenamente. Sin embargo, su vida no refleja ciertamente que son parte del pueblo de Dios. No solo tienes que simpatizar con Jesús, tienes que entender quién es realmente Él. Él no fue solamente un buen hombre, un buen maestro para sus discípulos. Él no fue una persona que hacía milagros y milagros y milagros. Él ciertamente fue Dios encarnado con la misión principal de rescatar a este mundo por medio de su muerte y de su resurrección. Para aquellos que nos visitan también, no necesitas primariamente una reforma externa. La gente empieza a venir a buscar de Dios y piensa de que no, porque voy a quitar esto que yo hacía, voy a dejar de decir malas palabras, voy a cambiar mi atuendo, voy a dejar de hacer esto, y todo ese cambio es externo. Lo más importante que necesitamos como creyentes no es el cambio externo vendrá, sino que necesitas que Dios te transforme internamente con el evangelio. Si no hay una transformación interna, usted no se va a diferenciar mucho de un fariseo, que por fuera era toda moralidad, era todo perfección, y como mismo le dijo Jesús, por dentro de ustedes lo que son unos sepulcros. Literalmente, un sepulcro usted sabe que es una de las cosas más nauseabundas que hay. Por fuera puede parecer muy lindo y muy bonito, pero por dentro está totalmente podrido. Dicho esto, hermano, pasamos al segundo punto, los versículos del 11 al 20 de este capítulo 19, donde ya vimos que el evangelio verdadero transforma vidas si se expone completamente. Ahora vamos a ver que el evangelio expone la falsedad y demuestra que el señorío del evangelio es exclusivo de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios a partir de versículo 11,
Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Hermano, en ese tiempo en el que Pablo estuvo en Efesios predicando la palabra, no solamente se estaba exponiendo el evangelio, sino que se estaba demostrando a través de los milagros el gran poder de Dios. Si Dios podía sanar físicamente a los enfermos, ¿cuánto más no podía salvarlos de sus pecados? En ese tiempo Dios hizo milagros a través de Pablo, pero ustedes saben que siempre hay personas que se quieren aprovechar o aventajar de las cosas buenas que puedan estar aconteciendo. Dice el versículo 13, pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Qué estamos viendo aquí? Personas que se están aprovechando de lo que está aconteciendo en Éfeso. En Éfeso, los milagros de Dios están llegando al punto de que pañuelos o elementos que Pablo tenía comúnmente eran llevados desde Pablo hasta los enfermos, y con solamente eso Dios obraba el milagro de sanar a las personas. Y vinieron unos judíos, exorcistas ambulantes, o sea, personas que sacaban o echaban fuera demonios, o ese era su trabajo, y deambulaban por alrededor de los pueblos de la zona, y dijeron, bueno, vamos a aprovecharnos de lo que está aconteciendo. Fíjense cuál fue el provecho que dijeron: delante de un espíritu malo, un espíritu inmundo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Sí le podemos decir una cosa: al menos tuvieron la honra de darle la autoría de que ellos no predicaban a Pablo, de que ellos conocieron de Jesús porque Pablo le predicaba, pero aún así estaban usando el nombre de Dios incorrectamente. No provenía directamente de ellos, ellos no lo habían entendido, ellos no habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos estaban usando una fama de un poder real y verdadero que Dios estaba obrando en Éfeso para su propio beneficio. Dice específicamente Lucas, y los quiere consolidar un poco más, dice 7 hijos, o sea, no era uno o dos exorcistas ambulantes, eran 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. O sea, hijos de un sacerdote judío se estaban dedicando a esta cuestión. Los hijos de este Esceva intentaron usar el nombre de Jesús como fórmula mágica. Querían el poder de Dios, pero sin relacionarse con el Dios verdadero. Querían tener autoridad sobre las cosas que hacía Dios, pero sin haberse convertido al Dios verdadero. El resultado, hermano, como veremos ahora, fue completamente humillante. El espíritu malo no reconoció la imitación, ni reconoció a los imitadores, y se abalanzó sobre ellos. Mire cómo dice Lucas: y el hombre que estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y dominó y pudo más que ellos. Pero antes de eso le dijo: a Jesús conozco. Ok, todo espíritu conoce el nombre del Señor. Inclusive les dijo más, le dijo: y sé quién es Pablo, pero a ustedes, literalmente como nosotros decimos cubanos, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? ¿Qué están haciendo? Ustedes no tienen ningún tipo de poder ni autoridad para venir a echarme fuera a mí, si ustedes no son nada con respecto a lo que se predica del Señor Jesús. El hombre que estaba con estos espíritus malos se lanzó sobre ellos, un hombre, y los dominó y pudo más que ellos, 1 contra 7. De manera tal que la casa donde estaban haciendo esto, ellos salieron heridos y desnudos. No nos podemos imaginar cómo fue aquello 7 contra 1 y que 7 salieran despavoridos de la fuerza con que aquel hombre con espíritu inmundo los atacó. Esto no quedó ahí. Esto no fue un sencillo hecho que Lucas nos está narrando, sino que el propio Lucas nos dice que a partir del versículo 17 dice: supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Ustedes saben lo que pudo ver la ciudad de Éfeso en medio de esta situación, que ciertamente el Dios verdadero estaba con Pablo, el Dios verdadero se mostraba a través del Evangelio, Jesucristo mismo era Dios nuestro Señor, que había muerto en una cruz para tener vida eterna y perdón de pecados, y estos que estaban imitando eran completamente una farsa. Si aún pidiendo el nombre prestado no podían
exorcizar espíritus inmundos, ¿qué hacían ellos anteriormente a eso? Nada. No hacían nada con respecto a eso. Efesios pudo ver qué era lo correcto delante de Dios y qué eran religiones vacías y cosas que no tenían el poder del Señor. Hermanos, esto fue un ejemplo para todos y dice que hubo temor en ellos. Dijo, ciertamente, y una de las cosas que podemos pensar aquí, muchos de los habitantes de Éfeso pensaron, con el nombre del Señor no se juega. Con el poder del Señor no podemos estar jugando. Ciertamente es algo muy serio estar nombrando el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino que lo engrandecieron aún más. Hermanos, el nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús no es una palabra mágica. De hecho, nosotros mismos tenemos que quitarnos algunas repeticiones que hacemos en situaciones. Nos pasa algo y decimos, ¡ay Jesús! ¡Ay Dios mío! Y cosas así. El nombre del Señor no es para usar a la ligera. El nombre del Señor debemos tener temor y exaltación de Él y reverencia constante. El nombre del Señor Jesús es para tener en alta estima porque es nuestro Señor y Salvador. Luego de esto, dice Lucas que ocurre algo poderoso. Dice, también muchos de los que habían creído, o sea, ya personas que habían creído el Evangelio, continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. O sea, muchas de las personas venían y confesaban, yo he tenido este pecado, yo practicaba este ritual, yo practicaba este misticismo, yo practicaba esta magia, todas esas cosas. Y muchos de los que practicaban la magia, dice Lucas aquí en versículo 19, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Y alguien se dio a la tarea, según Lucas, de calcular su precio y hallaron que llegaban a 50,000 monedas de plata. El equivalente actual a 180 kilos de plata pura. No plata como las que algunas veces se hace, que dice 9.25. 9.25 tiene aleaciones para las prendas. Es plata pura, plata de 1,000. 180 kilos. Yo creo que soy yo y una persona que pese 100 kilos más de plata pura. Literalmente lo que estaban quemando en el valor de los libros. No me imagino el tamaño de la hoguera, no me imagino la altura que el fuego cogió, pero lo que nos muestra este ejemplo es las personas cómo empezaron a entregar toda su idolatría delante del Señor para confesar que ciertamente Cristo era su Señor y Salvador. Muchos están confesando sus pecados, queman sus libros, no están negociando con su pasado. Y algunas veces puede pasar eso también. Personas que han vivido una vida antes del Señor, con sus costumbres, con sus cosas, y cuando llegue el Evangelio, y puede ser que hasta lo reciban con gozo y se arrepientan de sus pecados, quieren tratar de hacer una mezcla. No dejar el pasado, pero vivir el presente con el Evangelio. Eso no es lo que están haciendo estos hermanos aquí, cuando nos muestran que están echando al fuego su vida pasada. Hermanos, no negociemos con el pasado. Destruyamos todo aquello que en nuestro pasado el Señor llama claramente en su palabra como pecado y arrojémoslos de nosotros para vivir una vida obediente al Señor. Aquí está, hermanos, una de las conexiones claras del pasaje con respecto al Evangelio. La razón por la que tú y yo, cuando nos convertimos al Evangelio, podemos abandonar nuestros ídolos es porque Cristo es infinitamente superior. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él murió por nuestros pecados, como nos los muestra desde el Antiguo Testamento Isaías en su capítulo 53. Él resucitó para darnos vida eterna y una vida nueva en Él, como nos lo expone Romanos 4. Él, hermanos, es quien perdona completamente nuestros pecados y destruye toda cadena que nos ata. Porque pensamos que los ídolos son buenos y todos los ídolos que tenemos pueden darnos algo bueno. Pero lo que un ídolo hace con este mundo es esclavizar, es ponernos cadenas. Sin embargo, Cristo es quien nos da la verdadera libertad del pecado. Cuando uno entiende que Cristo cargó nuestra culpa en la cruz, ya no necesitamos amuletos, ya no necesitamos palabras mágicas, no necesitamos supersticiones, no necesitamos sustitutos. La cruz destruye esos ídolos. La cruz no transforma, no hace sincretismo,
no trata de coger de aquí y de allá, destruye los ídolos de nuestro corazón. No podemos abrazar a Cristo y conservar nuestras idolatrías. No se mezcla el agua con el aceite. ¿Entiendes? O eres idólatra o estás siguiendo verdaderamente a Cristo como tu Salvador. Y un poco más, dice Lucas, terminando en el versículo 20 en esta sección, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Usted se imagina en Éfeso, una ciudad, como veremos ahora en el siguiente punto, idólatra, con ídolos en toda su cultura, de toda la historia de la ciudad, que de repente varios hermanos, no puedo decir si fueron decenas, cientos o miles, empezaron a echar todos sus libros de hechicería y de idolatría al fuego para dejar su vieja vida atrás? Así crecía y se fortalecía la palabra del Señor. Y pasadas estas cosas, dice Lucas, versículo 21, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, siguiendo en su viaje misionero a las misiones, diciendo, después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. O sea, Pablo seguía puesto en mente en predicar el Evangelio en todo lugar que el Señor le abriera la puerta. Incluso ya estaba pensando a ir a la capital del imperio, Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Lucas nos dice quiénes son, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Él siguió estando en Éfeso y siguió predicando el Evangelio. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta sección maravillosa? Bueno, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios porque un día el poderoso Evangelio de Dios nos libró de las cadenas de la idolatría. Nosotros estábamos completamente esclavizados al pecado, completamente encadenados a los ídolos, y Dios, con su poderoso Evangelio, Jesucristo, nos ha liberado de eso. Así que nuestra gracia tiene que ser infinita, constante y sonante día tras día al Señor por habernos rescatado. No intentemos nunca, ni se nos pase por la mente, tratar de hacer lo que hicieron estos hijos de Exeba y tratar de controlar el poder de Dios para nuestro propio beneficio. Porque ¿sabe qué? Usted está destinado al fracaso si hace eso. El poder de Dios no puede ser controlado si no es por Dios mismo. No puede ser imitado porque la imitación carece de sentido delante del poder maravilloso de Dios. Dios hace su voluntad siempre. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Nosotros no controlamos nada más. Dios controla todo. Nosotros somos instrumentos en sus manos para servirle a Él y para seguir extendiendo el reino de Dios. Seamos reverentes y temerosos del poder de Dios. Más bien, aparte de reverentes y temerosos, exaltemos su poder y autoridad y demos gloria por el Evangelio de salvación. Y ahora les voy a hacer una pregunta más personal para que cada uno pueda respondérsela en el sentido del texto y después la voy a explicar. ¿Qué libros tú necesitas quemar hoy? Porque los hermanos de Éfeso quemaron sus libros de magia y hechicería, reconociendo que eso era una idolatría completamente y volviéndose al Señor. Y es una analogía de decir libros, porque no creo que muchos de nosotros tengamos libros de hechicería. Pero ¿qué hábitos, qué relaciones, qué prácticas ocultas tú necesitas desechar hoy de tu vida? ¿Qué ídolo aún queda en tu corazón que tú te necesitas desechar? Porque, como es el título de un maravilloso libro, el corazón del ser humano es una fábrica de hacer ídolos. Y no pensemos, como en el tiempo aquel, que los ídolos ahora son las estatuas, nada más, o las piedrecitas con ojitos de coralito. Sí, esos son ídolos también, pero nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón. ¿Qué ídolo? Y examínate tú mismo, hermano, delante del Señor. Necesitas desechar en tu vida hoy. El arrepentimiento verdadero, hermano, tiene costo. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor se nos predica el Evangelio y nosotros creemos en Él. El desechar cosas de nuestra vida tiene un costo. Costo con nuestras relaciones laborales, costo con nuestras relaciones familiares, costos económicos, costos sentimentales, costos de estrés, costos de todo tipo. Pero si tú te arrepientes y vienes al Señor Jesucristo, la libertad que eso te da no lo puedes comparar con nada. Vengamos a Dios con una actitud de arrepentimiento y de reconocimiento de su señorío y que su obra nos ha salvado para su gloria
y para su gloria. Traigamos delante del Señor todo lo que a Él no le agrada, hermano. Ellos traían libros. Nosotros podemos traer acciones, misticismo, ritos, vicios, cosas que al Señor no le agrada. Traigámoslos delante de Él y desechémoslos de nuestra vida. Para los que nos visitan en esta mañana, no puedes usar a Jesús para mejorar tu vida. Nosotros cuando prediquemos el Evangelio ni se nos ocurra decirle a las personas que vayan a Jesús para que eso mejore su vida, porque le va a ir mejor en el matrimonio o en el trabajo o en lo que sea. No puedes usar a Jesús para mejorar tu vida. Lo que tienes que hacer es rendir tu vida a Él para que Él te rescate de tu condenación por tu pecado. Y ahí es cuando tu vida va a ser un cambio radical. Porque vas a pasar de muerto a vivo. Vas a pasar de haber tenido una eternidad en condenación que la mereces a una eternidad con Dios en gloria. El Evangelio no es un accesorio. No es un amuleto. No es como sacar una carta mágica así y decir, no, yo creo en Cristo. Y te escabulles de las conversaciones y de la aceptación. El Evangelio es una rendición total al señorío de Cristo. Eso es lo que tenemos que proclamar en esta vida. ¿Nos puede ir bien después del Evangelio? Si Dios quiere restaurar nuestros matrimonios, nuestras relaciones, si Dios quiere. Eso es añadido. Pero lo que sí tenemos claro con el Evangelio es que el Evangelio nos da vida eterna y nos da perdón de pecado y nos restaura nuestra maravillosa relación que tuvimos cuando fuimos creados con Dios. Nos la restaura para siempre. Eso es lo que nos tiene que hacer caminar día tras día. En el último punto de este pasaje, los versículos 23 hasta el 41, vamos a ver cómo este Evangelio, que se tiene que predicar perfectamente, que confronta y transforma vida, el Evangelio también confronta a los ídolos culturales de manera inevitable. No hay una manera en que el Evangelio no confronte a los ídolos donde quiera que el Evangelio se exponga. Y eso lo vamos a ver desde el 23 hasta el 41. Dice el versículo 23, por aquel tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, Lucas no nos lo quiere decir, pero dice, por aquel tiempo en el que aún Pablo estaba en Éfeso, se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, o sea, por motivo del grupo de discípulos de Cristo que predicaban el Evangelio. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a todos estos junto con los obreros de oficios semejantes. O sea, Demetrio, un platero, una persona que adquiría plata y se ponía a tallar el templo de la diosa Diana de Éfeso, donde el templo estaba en Éfeso y por los historiadores el templo de esta diosa era una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. O sea, no podemos pensar en la majestad y la magnitud que tenía aquel templo, inmenso completamente. Y esta persona con plata se dedicaba a tallar en la plata la forma del templo para venderlo. Y lo que él está creando ahora, junto con otros obreros de oficio semejante y los que producían la plata, es lo siguiente. Los reúne como en una reunión de sindicato de plateros. Dice, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Si lo primero que tú dices en una reunión es lo más importante, lo que estaba diciendo Demetrio es, tenemos que asegurar la economía. Él no está preocupado por la religión, él no está preocupado por la sociedad de Éfeso, él está preocupado por sus bolsillos. Ídolo que vemos en este punto, el dinero, amor al dinero. Él estaba viendo que su economía se iba a escabullir. Fíjense cómo sigue la conversación. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, y parece que tenían un comercio grande, ellos no vendían nada más en Éfeso. Diana era conocida por toda la región de Asia, ellos vendían en todos los lugares. Dice, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. ¿Qué está diciendo el platero? Pablo ha predicado el Evangelio de manera tal que personas que creían en los dioses hechos a mano, que creían en los amuletos, en las supersticiones, ya no creen más y no van a ser clientes de nuestro comercio. Y dice, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, que su oficio mengue, se reduzca, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. A la larga pareciera que al final él estaba preocupado religiosamente por lo que pasara a Diana. Pero al final vuelve a caer en el mismo punto.
si Diana es despojada de su grandeza, si el templo se deja de ver como algo maravilloso, él tampoco podía vender templos hechos de plata. Al final todo radica en el ídolo del dinero. Dice que aquellos que estaban reunidos con él, cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y Lucas sigue detallando que la ciudad entró en confusión y se precipitaron en un teatro de la ciudad, arrastraron a creyentes, a Gayo y Aristarco, que eran compañeros de viaje de Pablo, otros más, los arrastraron ahí y seguían gritando: grande es Diana de los Efesios. En medio de este tumulto, no pequeño como dice Lucas, Pablo quiso ir junto con sus compañeros, pero los discípulos lo retuvieron. Los discípulos dijeron: no, porque la ciudad está enaltecida. Incluso Lucas nos narra que también algunas de las autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensajes y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Hermano, estos plateros están haciendo un tumulto porque ven peligrar su ídolo, su amor al dinero. Cuando el evangelio transforma vidas, afecta la economía de aquellos que se lucran con la idolatría. ¿La idolatría es un negocio? Claro que es un negocio. Cuando usted entra a cualquier una religión y hay que hacer algo, bueno, no sé ahora con los precios que habrán ahora, pero eso debe ser de miles, de miles y de miles y de miles, y busca esto y busca aquello y busca lo otro. Entonces, cuando el evangelio llega a personas que están en la idolatría y ellos salen de ello, el cliente se pierde el sustento de sus vidas completamente. El problema nunca fue religioso, hermano. El problema era económico para estos plateros. Cristo amenazaba su sistema de ganancia. Cada ciudad tiene su Diana. Éfeso tenía Diana, pero ibas a otras ciudades en aquel tiempo y tenían sus otros dioses. Usted va, por ejemplo, en La Habana, al municipio de Guanabacoa, y tienen todo su sistema hecho. Ese es el municipio de la religiosidad. Usted va a Matanza, a un barrio específico, y son los que tienen el centro de lo que es la santería del palo y estas cosas. Cada lugar tiene su ídolo. Cuando Cristo, hermanos, es proclamado como Señor exclusivo, que es el único Dios, no hay otro Dios, todo el sistema idolátrico tiembla. La idolatría tiembla. Todas esas cosas empiezan a desmoronarse. Si hoy nosotros podemos detectar, por ejemplo, Guanabacoa o barrios en Matanza con ídolos de piedra o de palo, esas cosas, no significa que no haya otras ciudades que no tengan otros ídolos que no se vean así directamente. Hay ciudades que su ídolo es el dinero, ciudades que son pudientes y que la gente se enorgullece de que haya dinero en esa ciudad, de que los precios estén caros, de que la vida sea cara, porque ellos tienen dinero. Hay ciudades que se enorgullecen del prestigio. No, soy muy prestigioso, soy muy culto. Hay ciudades que se enorgullecen de la seguridad. En Cuba no creo que queden muchas. Pero la gente dice: no, nosotros somos una ciudad segura, todo aquí no pasa nada. Hay gente y ciudades que se enorgullecen de ser nacionalistas o regionalistas. No voy a entrar en ese tema. Y también hay otros ídolos como por ejemplo el éxito. Esta es más exitosa que esta o esta es más popular que esta. Sea cual sea, cada lugar a donde nosotros vamos, hermanos, las personas generan ídolos. Los barrios generan ídolos, las ciudades generan ídolos. Y donde llega el evangelio, eso empieza a desmoronarse. La multitud gritaba sin entender. Había confusión, había emoción colectiva, había manipulación. Así funciona un corazón de la idolatría. Ruido sin verdad. Usted va, bueno, ya no vamos ya, gloria al Señor, pero si usted fuera a cultos de eso, usted va a ver que todo es un embrollo, un misticismo, un bla, bla, bla por aquí, un bla, bla por acá, pero no hay verdad. No te dicen: mira, este es el camino, esta es la manera, este es el Dios verdadero. No pueden decirlo, porque tienen que tener todo el sistema idolátrico montado. El evangelio, hermanos, no necesita, como estos plateros estaban formando violencia y tumulto, no necesita violencia para avanzar. Dios gobierna soberanamente, incluso en medio del caos. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando entraron en esta asamblea, versículo 32, algunos gritaban una cosa y otros otra, había confusión en la asamblea, la mayoría que estaban adentro de ese teatro no sabían ni por qué estaban allí, pero bueno, usted sabe, el tumulto. Dice el versículo 33, algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro. No sé si se acuerda de Alejandro, el pasaje anterior de la sinagoga.
puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Y entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dio cuenta la asamblea de que era judío, y ellos intuían que el camino y el evangelio había venido por los judíos, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas, no me imagino aquello, 2 horas, grande es Diana de los Efesios. No dejaban hablar, 2 horas seguidas gritando eso. Dice entonces versículo 35 Lucas, entonces el secretario, aquel que estaba moderando la asamblea, después de calmar la multitud, dijo lo siguiente, y lo voy a leer íntegro hasta el final. Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de Diana y de la imagen que descendió del cielo? Él está preguntando, ¿no se sabe por la historia de que Éfeso fue fundada con el entendimiento de esta diosa? Y se piensa, los escritos piensan que cayó un meteorito en esa ciudad, que es lo que ellos dicen que cayó del cielo, con una forma algo parecida a una mujer con muchos pechos, y eso es lo que ellos le llaman que era la estatua de la diosa Diana. Dice, por supuesto que estos hechos son innegables, o sea, para aquel tiempo ellos había hechos indubitables, parece, que no se podían negar, de que sí había habido esta presencia allí. Dice, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templo, ni blasfeman a nuestra diosa. Lo que está diciendo es, formaron todo este alboroto, pero cuando vamos a las acusaciones directas, estas personas han entrado al templo de Diana a hacer algo. No. Estas personas han blasfemado directamente contra la diosa Diana. No. Estas personas lo que han dicho es, el único Dios verdadero es Jesucristo, nuestro Señor. Y no hay otra cosa que debamos adorar más que eso. Entonces, esa es la idea de esta persona que está moderando la asamblea. Después le dice, así pues, si Demetrio, el platero que fue el que comenzó todo el problema, y los artífices que están con él, tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos, los procónsules están dispuestos, presenten sus demandas, y si ellos tienen que presentar demandas en contra, presenten las demandas. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Lo primero que está diciendo esta persona que está moderando es que esta asamblea no es legítima, porque esta asamblea fue un tumulto, una bulla, que entraron todos para el teatro a ver cómo podían resolver aquel problema para los plateros económicos. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podremos explicar este alboroto. Él estaba velando, y parece que era una de las autoridades de la ciudad, que todo este alboroto se produjera y que eso llegara a los oídos de Roma y a los oídos del Imperio Romano y después no pudieran explicar cómo fue que aconteció todo esto. Dicho esto, dice Lucas que él despidió la asamblea y se acabó aquel problema. Los plateros siguieron con su idolatría, siguieron viendo de que la escasez se los iba a comer directamente porque las personas no iban a comprar. Pero el evangelio, soberanamente, incluso en este medio del caos, se siguió imponiendo. No hubo ningún dictamen de esta asamblea de dejen de predicar, dejen de decir esto, dejen de decir aquello. El evangelio siguió su camino, como lo veremos en el próximo domingo. Hermano, cuando Cristo entra a una ciudad, y gloria al Señor de que en la ciudad en que vivimos el evangelio entró hace años, nosotros podemos decir que los ídolos pierden clientes y los perderán, y el evangelio seguirá avanzando y el reino de Dios seguirá avanzando. El evangelio nunca se va a adaptar a la cultura que hay en el lugar. El evangelio va a confrontar esa cultura. El evangelio nunca se va a moldar a la idolatría que hay en esa ciudad. El evangelio va a confrontar esa idolatría. Así que no temamos, como el pueblo que muestra el evangelio a este mundo, no temamos a la oposición cultural, no temamos a que nos estigmaticen, no temamos a que se hagan cosas con ídolos y nosotros entonces metidos en un rinconcito porque no, nosotros somos el evangelio, pero bueno, ellos están allá. No temamos a esa oposición. Sigamos reafirmados en que nosotros hemos creído en el Dios verdadero. Sigamos siendo fieles al evangelio, porque la fidelidad de nosotros, los instrumentos de Dios, es como Dios hace avanzar su reino y sigue teniendo éxito el reino de Dios por encima de todas las demás cosas. Les vuelvo a repetir, examinemos qué ídolo moderno puede estar compitiendo con nuestra fidelidad y obediencia a Dios. ¿Qué obstáculo tenemos algunas veces para hacer las cosas de Dios? Ejemplos prácticos. Mi tiempo de oración está reduciéndose. No tengo tiempo para orar al Señor. Usted me está diciendo que no tiene tiempo para conversar con Cristo, su Señor y Salvador,
con Dios Padre, aquel que los rescató, aquel que hizo todo el plan de redención para que tú hoy estés vivo y libre del pecado, y usted por 2 o 3 cosas en su casa o en su situación no tiene tiempo para orar. Hermano, eso es un obstáculo. Investigue cuál es el ídolo. No sé si el ídolo es tener hecho la comida o trabajar en exceso o no tener el tiempo específico, pero lo primordial para un cristiano dentro de su top de prioridades es tiempo con el Señor, orando, leyendo la palabra y conociéndole más de Él, teniendo comunión con sus hermanos. Eso es prioridad. Entonces, examinemos los ídolos modernos que podamos tener que nos están haciendo que no seamos obedientes al Señor. Y para los que nos visitan, si Cristo te incomoda, quizás te está incomodando porque te está tocando el ídolo. Quizás te está incomodando porque cuando te dicen tienes que arrepentirte, tienes que dejar de hacer estas cosas que al Señor no le agradan, hay un ídolo ahí que se está tocando. La reacción airada, y muchas veces tenemos reacciones airadas cuando predicamos el Evangelio, revela lo que estamos adorando. Nosotros tenemos que cuidar de nuestro hogar. Nosotros tenemos que llevar el sustento para nuestra familia. Pero que ninguna de esas cosas buenas se convierta en un ídolo que nos estorbe nuestro tiempo con Dios. Concluyo en esta mañana, hermano. Este pasaje nos muestra realidades inevitables. El Evangelio produce conversión real si se expone completamente y de manera correcta. Cristo destruye ídolos mediante el arrepentimiento genuino. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, los ídolos en su vida comienzan a destruirse. Y la cultura reacciona. Este mundo reacciona. Esta ciudad de Santo Espíritu reacciona cuando sus dioses y sus ídolos son amenazados por la proclamación del Evangelio. El cristianismo bíblico, hermanos, no es superficial, ni es un cristianismo cultural. Es un cristianismo transformador, es un cristianismo confrontador, es un cristianismo gloriosamente liberador. La pregunta no es si el Evangelio transforma, la pregunta es, ¿el Evangelio nos transforma a nosotros? ¿Estamos nosotros siendo instrumentos en las manos de Dios para que el Evangelio siga transformando esta ciudad, a este mundo? El Evangelio que no confronta ídolos no es el Evangelio bíblico. Así que confrontemos los ídolos que hayan cuando prediquemos el Evangelio. Donde Cristo reina, la idolatría tiene que caer. No hay manera en que las dos convivan a la vez. Que el Señor nos conceda no solo escuchar esta palabra, sino habernos rendido completamente a ella. El Evangelio verdadero transforma vidas y confronta ídolos inevitablemente. Que Dios les bendiga en esta mañana.